Que el Señor les bendiga a todos mis amados hermanos. Nuevamente es un honor volver a encontrarnos en este mismo sitio, en este mismo espacio, ICAP Televisión. Hemos introducido ya la serie titulada Ten cuidado de ti mismo, dirigida a los siervos, a los ministros, a los pastores, especialmente aquellos que tienen una función en el cuerpo de Cristo, que están al cuidado de la obra del Señor. Precisamente esta serie está basada en aquel consejo apostólico. El apóstol Pablo se dirige a Timoteo, aquel siervo, y le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Primera Timoteo 4, versículo 16. Ten cuidado primero de ti mismo y después de todo aquello, incluyendo por supuesto la doctrina del Señor y la congregación, por supuesto. De tal forma que hoy continuaremos. Hicimos una pregunta en el primer videoclip: ¿cómo conservar tu ministerio? Y se nos hablaba de un valor muy importante. Así que nuevamente damos hoy la bienvenida al apóstol, general apóstol Eli Roa Barreto, quien nos honra con su consejo, con su presencia. Maestro David Adame, hermano, bienvenido nuevamente a este espacio. Y hoy, hermanos, amigos, estamos introduciendo un nuevo valor, nuevo principio que nos ayudará a preservar nuestro ministerio, este sagrado llamamiento que Dios ha hecho en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Así que hoy, hermanos, estaremos tocando a manera de pregunta: apóstol Eli, ¿cómo conservar nuestro ministerio? Gracias una vez más. Y continuando, decíamos la respuesta número 1 en el pasado videoclip, que era a través de conservar una relación con sujeción a las autoridades. Ahora queremos enfocar, y no como una mera manera de estar en armonía, en acuerdo solamente, sino en base a las Escrituras, queremos reconocer que la palabra de Dios, como regla infalible y eterna, ha dicho que la integridad, que estar íntegros en Dios, hará de nosotros ministros estables, permanentes, confiables y seguros. Integridad es la respuesta. ¿Pero qué es integridad? Integridad es aquella acción de permanecer completos, de estar totalizados. Integridad es tomar atención en que todas y cada una de las esferas o etapas o partes que forman de nuestro ser como ministros permanezcan sin tacha, sin defecto alguno ante los ojos del Señor. Integridad es la transparencia que debemos mantener ante la presencia del único y sabio Dios. Es lo que Pablo le decía a Tito también, cuando escribe en su carta apostólica, capítulo 2, dice el versículo 7, muéstrate en todo por ejemplo de buenas obras, en doctrina, haciendo ver integridad. Oiga usted, integridad completa, una actitud que totalice los principios, no solo para expresarlos, sino para vivirlos. Una actitud que nos lleve a que antes de ser enseñadores podamos vivirlo cada uno de nosotros. Concluye diciendo: mostrándote en todo, por ejemplo, de buenas obras. Y dice, y el versículo 8 dice, y que el diablo se avergüence, no teniendo mal ninguno que decir de vosotros. Cuando no tengamos nada que nos señale en nuestra área conyugal, económica, social, personal, en todas las áreas, entonces cuando no tenemos de qué avergonzarnos, cuando no tenemos por qué intimidarnos ante alguna verdad que nos puedan sacar a luz, entonces es cuando hay integridad en nuestra vida. Sí, qué importante el valor de la integridad. De la misma manera que mencionábamos en el primer videoclip acerca de la sujeción, este valor tan importante de la sujeción, la integridad indudablemente será una plataforma que dará solidez a tu liderazgo. ¿Cuánto daño se causa a la obra del Señor cuando hay un ministro, un líder que está falto de integridad? Maestro, retomemos nuevamente este tema respondiendo a cómo conservar el ministerio, nuestro ministerio, el ministerio que está en cada uno de los siervos que hoy están observando. Muchas gracias, pastor, apóstol, Dios les bendiga. Hermanos, Dios les bendiga. Continuando este punto acerca de la importancia de cuidar de ti mismo, como San Pablo dijo a Timoteo,
ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, encontramos en la consejería del apóstol, en las listas que hay de requisitos para poder calificar para ser un ministro, es muy notorio que en estas listas no se encuentra ninguna mención respecto a los dones espirituales. No se mencionan los carismatas. ¿Por qué? Muchas personas buscan eso. Ah, mira, fulano tiene, tal siervo tiene estas cualidades, este don sobrenatural, sorprendente. Pero en las listas no aparecen esos requisitos o características que califiquen a un ministro. En estas listas solamente aparecen rasgos distintivos del carácter. No precisamente el que tiene dones espirituales califica para ser un ministro, pero sí aquel que tiene un carácter íntegro. Sí. Aquel que en todas las partes que corresponden a su vida espiritual, a su vida ministerial, está completo, limpio, puro, no le falta nada. Haciendo eso, la persona cuenta entonces con el respaldo de Dios. Entonces podrá ser utilizado por Dios. Los dones, la unción, vendrá después. Primero se requiere integridad en el carácter. Amén. Excelente. Perdón. Tomo una vez más la palabra porque esto que acaba de decir el maestro es importante, maestro. Sí, Si ustedes lo recuerdan, la escritura de Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 3, versículo 2, enumera las características que debe cubrir aquel aspirante al ministerio. Amén. Y entre ellos la primera es que sea irreprensible. ¿Qué significa esto? Que no haya una cosa negativa en él, que abra una reprensión, un mal testimonio, o que alguien le pueda señalar, calla porque tú no cumples, tú no vives lo que predicas. Es fundamental. A eso se le llama integridad. Sí. Integridad. Quizás eso fue lo que carecieron aquellos que representaban la ley en los tiempos de Jesús, los fariseos, ¿no? Porque el Señor les decía, lo que ellos enseñan es correcto, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos solo dicen y no hacen. Ministro, seamos íntegros, démosle la importancia, por favor, a la integridad y seremos ministros eficaces. Habrá mucho más que decir, por supuesto, porque este es un tema muy extenso, pero definitivamente el propósito es hacer llegar el consejo práctico a tu vida y estamos en esta serie, creo que logrando esa meta, ese propósito de llevar a través de este medio el consejo que nos lleve a ser ministros que honren el sagrado ministerio. Amén. Y que prestemos, por supuesto, un servicio de calidad al cuerpo de Cristo, que es la misma iglesia apóstol. Yo quisiera, aprovechando este espacio, decir que la integridad es asequible. Y esto lo digo porque alguien se escuda tras un razonamiento humanista diciendo, ¿quién va a alcanzar ser íntegro? ¿Quién va a lograrlo? Y buscamos pretextos, somos humanos, nadie es perfecto, sí, etc. Pero a la luz de la Biblia ha habido personajes dignos de traer a la memoria. Y yo quisiera recordar a un hombre llamado Samuel. Excelente. Qué palabra, qué hombre de Dios. Samuel es un hombre que no solo tiene una bendición de haber sido instruido desde niño. Oiga, qué visión de su madre al llevarlo al templo y dejarlo para siempre. Qué instrucción del sacerdote Elías y a Samuel. Pero ahora quiero ver después cuál fue el ministerio de Samuel. Íntegro. Al grado de que él no tuvo de qué se le señalase. Quiero ver con usted, amado consiervo y pastor que nos ve hoy, en el libro primero de Samuel, capítulo 12, el versículo 3, cómo es transparente, cómo es un hombre que sin autojustificarse, pero está abierto a que sea hasta cierto punto juzgado. ¿Por qué? Porque él tenía la confianza de haber estado sirviendo en un ministerio con integridad. Dice el versículo 3, aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, o si he tomado el asno de alguno,
o si he calumniado a alguien, o si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho, por el cual haya cubierto mis ojos, y os satisfaré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y les dijo, Jehová es testigo. Oiga, qué importante. Samuel está tomando una certeza, una confianza de hablar, porque sabía que su vida estaba transparente ante los ojos de Dios y de la humanidad. Amén. Recalcar la definición, por ejemplo, del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Dice que integridad es aquella persona que es intachable. Y vemos el énfasis del Consejo Apostólico hacia el ministro Timoteo, a Tito también, donde el mismo énfasis se le da diciendo que tú no tengas nada de qué avergonzarte. Y es lo que vemos en la vida de este hombre ejemplar. Es admirable realmente la integridad con la que contaba este gran profeta Samuel. Maestro, por favor. En el libro de los Proverbios hay un versículo muy importante. Se encuentra en el 28:18 y dice así: el que en integridad camina será salvo, Amén. mas el de perversos caminos caerá en alguno. La Biblia está llena de este consejo donde se nos demanda integridad, rectitud, pulcritud, una vida intachable. Esto se demanda a los miembros de la iglesia. Esto se demanda a los hijos de Dios, a todos los cristianos. Sin embargo, los ministros se encuentran en un rango superior todavía. Y si aquellos son llamados a integridad, usted, ministro, todavía es llamado a un rango mayor, a un nivel superior de integridad. La persona que no tiene integridad, dice aquí la Biblia, que es una persona que es perversa. Wow. El opuesto es el antónimo. Pero otra cosa interesante, el íntegro será salvo y el de perversos caminos caerá en alguno. Otra ventaja de la integridad es que ni siquiera se necesita tener una excelente memoria para acordarse a quién le hizo el bien, o a quién ayudó, a quién aconsejó en bendición. No, puede usted hacer el bien y hasta olvidarse o no acordarse con mucha insistencia. Pero el perverso, ese sí necesita buena memoria. Tiene que acordarse a quién engañó, a quién le mintió y qué le contó aquel de este otro. El que anda en integridad será salvo. Excelente. Queremos concluir este punto, esta segunda respuesta de cómo mantener tu ministerio. Pero creo que aunque existen tantos ejemplos de hombres admirables, íntegros, en la Biblia podríamos hablar de un Daniel, por ejemplo, sí, buscaban la manera de perjudicarle, de estorbarle, sin embargo no podían si no usaban de calumnia, porque no hallaban nada en que poder acusarle falsamente, de tal forma que este máximo ejemplo lo vemos, por supuesto, en nuestro Señor Jesucristo. Y con esto vamos a concluir este... ¿Qué se puede decir de nuestro Señor Jesucristo como un ejemplo de integridad, apóstol, por favor? Considero que es la integridad viviente. Amén. Es el máximo ejemplo de lo que es integridad. Jesucristo es aquel Cordero sin mancha. Amén. Jesucristo es, según Hebreos capítulo 4, versículo 14, dice, porque tenemos un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, aleluya, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Y dice también que fue tentado en todo, versículo 15, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. He ahí la gran razón de por qué es eternamente nuestro Salvador. Sin pecado. No encontraron en él ningún error, ninguna mancha, ninguna cosa en la que pudieran hacerle caer. Qué triste es que el ministerio no tomemos este ejemplo a seguir. Y a veces nos falta integridad, no exactamente en el púlpito con siervos. A veces integridad en la familia, nuestro trato conyugal, nuestra vida con los hijos, integridad en los negocios. Sí, qué transparencia hay
pagamos bien a nuestros empleados, hacemos correcto el trabajo hacia nuestros patrones, etc. ¿Qué integridad hay en la vida escolar? ¿Qué integridad hay con las autoridades a quienes debemos estar sujetos? ¿Estamos bien con nuestras licencias? ¿Estamos haciendo trabajos correctos? El ministro íntegro tiene que parecerse al mismo Jesús, y ese es el máximo ejemplo a seguir. Efectivamente, y aquel que anda en integridad, Jehová lo va a respaldar. Su palabra tiene autoridad. Cuando da un consejo es escuchado, y entonces esta persona también haya bendición en el Señor nuestro Dios. La exhortación, la invitación es que andemos en integridad. Pareciera ser una utopía, pareciera ser inalcanzable, pero la Escritura dice que sin esa integridad, sin esa vida recta ante Dios, nadie verá al Señor. Amén. Muchas gracias, maestro, apóstol, por su aportación, su consejo, por supuesto basado en la sana doctrina de la palabra del Señor. Amigo, ministro, pastor, donde quiera que te encuentres, examina tu vida, camina en integridad, Sí. y deseamos que Dios bendiga tu vida. Recuerda, Él es el blanco perfecto. Observa la integridad en la vida de nuestro Señor Jesucristo hasta el último día. ¿Qué hizo, por ejemplo, Pilato, Herodes? No encontraban en Él falta alguna. Está aquel hecho, ¿no?, donde Él se tuvo que lavar las manos porque dice, Sí. no encuentro culpa en Él. Así que, sí, Sí, le costaba a la humanidad entera, le costaba concebir el por qué iba a ser crucificado. es verdad. Porque a la cruz tenían que ir los ladrones, los malvados, los asesinos, los asaltantes, etc. Jesús, ¿qué había hecho? Solo bien. ¿Qué había dicho? Solo bendición, Solo verdad. solo verdad. Oiga, y aún así fue a la cruz. Pero bien, hoy recordamos que Él es sin mancha. Él es el máximo ejemplo de lo que se llamaría la integridad. Seamos íntegros en nuestra Gloria. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu ministerio. Hasta la próxima. Amén. Amén. Gracias, ministros, siervos del Señor. Amén. Dios les bendiga.